Bien, continuaremos entonces con los ratios financieros. Tenemos entonces los ratios que están relacionados con los activos, con los pasivos y con el patrimonio. Analizaremos en primera instancia con los que tienen que ver con el activo. Tenemos los ratios que se relacionan con la rotación del activo no corriente y también la rotación de los activos totales. Esta rotación del activo no corriente es el cociente de las ventas sobre los activos no corrientes. Al inicio de los primeros periodos tenemos como lapso de tiempo los primeros 5 años de producción. Los 2 primeros años evidentemente no tendremos ventas, así que en algunos ratios desde ya veremos estos valores en cero o simplemente vacíos debido a que se entiende que por el periodo de producción de cacao los 2 primeros años estarían en tiempo de siembra. Sin embargo, a partir del tercer año se nota un leve crecimiento, un ligero crecimiento en este cociente. Se entiende que entre mayor sean las ventas, mayor va a ser el cociente. Por ende, a partir del tercer año, mientras mejor sea, mientras mayor sea este indicador, mucho mejor para nosotros como analistas financieros en este caso, en esta sociedad. Tenemos también la rotación de los activos totales, que es las ventas sobre los activos totales. En esta sí hay muy poca variación, como vemos a partir del tercer año, porque esto significaría que la proporción de los activos totales en cuanto a las ventas no difiere mucho. Por esa razón no se ve tanta diferencia como el indicador anterior. Tenemos los ratios también relacionados con el pasivo. Tenemos la rotación del endeudamiento del activo, la rotación del endeudamiento patrimonial y el multiplicador de capital. En esta primera instancia se define a este indicador como la división entre los pasivos dividido para los activos, ¿no? Los activos no corrientes. En este caso, hemos visto una relación en cuanto a el segundo año. En el primer año no tenemos un valor específico porque en el primer año no adquirimos una deuda como tal y eso lo podemos ver en los estados de resultados, en los estados financieros ya expuestos anteriormente. Sin embargo, cuando este indicador tiene un número mayor a 1, significa que hay una proporción de deuda y esto significa, esto en realidad se puede ver en el segundo año cuando tenemos un valor ahí de 0.16, es decir, que hay, se registra ya una deuda como tal de la sociedad. Sin embargo, en los 3 últimos años, en los 3 años consecutivos, se logra mantener en equilibrio se logra reducir esta deuda manteniendo en constante equilibrio los años que le siguen. Tenemos la rotación del activo no corriente, que es, la rotación del endeudamiento patrimonial, que es el pasivo dividido para los patrimonios o el capital con el que la sociedad cuenta. También se tiene al principio un leve crecimiento en el año 2, 3, sin embargo en el 4 y 5 pues este se reduce. El multiplicador del capital es nada más que el activo corriente, perdón, los activos dividido para el capital. Este valor tiene que mantenerse en 1, sin embargo nos da a entender que aquí a los 2 primeros años sí tiene como tal un equilibrio, un balance. Este indicador como tal significa qué tan proporcional es lo que los accionistas han invertido en la sociedad. Es decir, que quién mayormente ha invertido en la sociedad, si los acreedores, perdón, si los accionistas o en este caso los propietarios de la hacienda. Entonces, a lo largo de los años se espera que haya una mayor inversión, por eso pues se tiene el valor mayor a 1 en los 3 últimos años. Por otro lado, tenemos las razones de rentabilidad, que tienen más que ver con los ingresos, la utilidad bruta y pues el patrimonio, ¿no? Tenemos el ROA, que son los rendimientos sobre los activos, el ROE, que es el rendimiento sobre el capital, y el margen de utilidad neta. En el ROA se espera
que, bueno, los 2 primeros años, como decíamos, como no hay utilidad bruta, se genera a partir del tercer año. Sin embargo, aquí se puede ver diferencias mínimas en las milésimas. Esto se debe a que o bien hay un escenario de que no se están aprovechando al máximo los activos, y eso debe considerarse, es decir, en la directiva de la Hacienda como tal, al momento de tomar las debidas decisiones, se deben tomar las medidas correctivas ante este tipo de situación. Si es que se quiere ver un crecimiento relativamente mayor al que estamos proyectando en este momento, ¿no? El rendimiento sobre capital presenta el mismo escenario. Si nos damos cuenta, los valores no crecen tan fuertes o son relativamente muy pequeños en las milésimas. Entonces, lo que se recomienda aquí es que si hay maquinaria, si hay de pronto inventario no corriente que no se está utilizando, es mucho mejor venderlo para generar liquidez. Esto solo si no se está generando los ingresos necesarios con dichos activos, ¿no? Eh, Tenemos el margen de utilidad neta. Los 2 primeros años, evidentemente, no hay ingresos como tal. Reitero, es debido al proceso de producción que hay que esperar hasta que se coseche para poder exportarlo, venderlo. A partir del tercer año, mientras este ratio vaya creciendo mucho mejor, entonces vemos un ligero crecimiento a través de los años. Vamos a hablar ahora sobre la balanza de pagos. Vamos a remontarnos un poco a la historia. Vamos a analizar la balanza de pagos de Estados Unidos. Estados Unidos genera su balanza de pagos a través del punto cuando recién empieza el desarrollo del capitalismo. Esto hace que se aumenten las exportaciones y finalmente en el año de 1873 es donde empieza a funcionar la balanza de pagos. Para el año siguiente hay un superávit, Estados Unidos registra un superávit, y en 1973 este país adopta el régimen de libre flotación a la exportación. Actualmente, o si nos remontamos a pocos años atrás, Estados Unidos presentó un déficit en la balanza de pagos. Ahora bien, entre los países a los que hemos analizado o hemos estudiado de que Ecuador exporta, hay países asiáticos como Indonesia, como Holanda, como Malasia también, está Estados Unidos, países americanos, y también está México. Ahora bien, analizando un poco la situación, se ha elegido que se debería exportar a Estados Unidos por la balanza, por el patrón de balanza que ha llevado a lo largo de los años. Comparamos con los países americanos porque, pues, dado la situación geográfica, conviene mucho más a Ecuador, o como tal la sociedad específicamente, exportar a países que se encuentren dentro de la misma región. Observamos un patrón medianamente común, o por así decirlo, que sigue un patrón constante de Estados Unidos, mientras que México ha tenido mucha varianza, lo cual se espera por las proyecciones, pues que a lo largo del 2020, como vemos ahí en el gráfico, hay una punta donde se vuelve a subir la balanza de pagos de México. Entonces son situaciones gubernamentales de pronto que han afectado la situación económica de México. Entonces nos hemos inclinado por exportar, o un buen punto de exportación sería en este caso Estados Unidos. Los antecedentes justamente entre la relación comercial que ha existido entre Ecuador y Estados Unidos es muy interesante analizar. Estos son los hechos que vamos a continuación a explicar. Como antecedente tenemos que en 2004 Ecuador cerró la oportunidad, cerró la puerta a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto hace que se abra una oportunidad con los países vecinos, generando posibles inversiones en los países que tenemos pues aledaños a nuestro país. De alguna forma, las cifras de exportación de cacao de nuestro país hacia los Estados Unidos son cifras muy considerables, lo cual hace pensar o hace proyectar que Estados Unidos es un buen punto para exportar.
Solamente en 2019 la mayor parte de las exportaciones de cacao de nuestro país fueron destinadas a Estados Unidos, esto representando el 18,13%. No obstante, en 2020 esta cifra aumenta significativamente al 24,84%, casi que al 25%. Este valor o estas cifras fueron obtenidas de los diarios El Comercio y El Universo, y cabe destacar que para este momento, cuando en 2020 no estaba todavía cerrado el ciclo como tal, no había finalizado el año. Entonces, hasta ese momento, hasta noviembre o septiembre, se presentaba ese porcentaje. Entonces se genera en el 2021. Es más, desde el 2020 se venía poniendo sobre la mesa un posible acuerdo comercial llamado primera fase, el acuerdo de la primera fase. Entonces, bajo este escenario, ya los exportadores, los comerciantes estaban o se abren a la posibilidad de un nuevo acuerdo, una nueva oportunidad para exportar. Este acuerdo tiene como objetivo lograr la bilateralidad, establecer un comercio fluido entre ambos países. Y justamente quiero enfocarme un poco en las 4 fases que tiene este acuerdo y de qué manera puede beneficiar a la exportación del cacao como tal en esta hacienda, ¿no? Tenemos las facilidades para el comercio internacional. Lo que busca este acuerdo es simplificar procesos aduaneros para mejorar los tiempos de despacho. Esta es la primera. La segunda fase está en las buenas prácticas de regulación. Como tal, hay una participación activa del sector privado en cuanto a las regulaciones que se quieran establecer. Por otra parte, y este es un punto muy importante para los microempresarios, pequeñas y medianas empresas que recién están aperturándose a la comercialización y a la producción del cacao. Lo que se quiere establecer con este acuerdo son mecanismos diferenciados para el fácil acceso al comercio internacional. Y por último, la lucha anticorrupción. Este acuerdo busca de alguna forma automatizar procesos de una manera justa, garantizando la seguridad de los productores, ¿no? Entonces, los beneficios que aportaría este acuerdo es una mayor apertura a un mercado más grande. Si bien Estados Unidos exporta una gran proporción de cacao de nuestro país, importa, se espera con este acuerdo ampliar el panorama, de alguna manera que haya más accesos a nuevos mercados, menos barreras de comercio. Entonces, sí es un buen punto este acuerdo que se ha generado. Y justamente los productores, el presidente de la Asociación Cacaotera, justamente ha visto este acuerdo como muy buen punto para desarrollar nuevas alianzas comerciales, nuevas estrategias de venta y de comercialización para lograr una efectiva exportación de cacao. Entonces, bien, no se duda que este acuerdo puede de alguna manera beneficiar a la producción del cacao durante los primeros años que se establezca en la hacienda. Muchas gracias.